Hay una pregunta que ronda en el corazón de las personas que se acercan a Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la adoración que a Él le agrada? Porque podemos ver muchas cosas o hacer muchas cosas que pensamos que es adoración. Pero cada vez que entendemos que vivimos para agradarlo a Él, nos vamos a hacer la pregunta si realmente nos estamos moviendo y si realmente estamos actuando de una forma en que Dios se siente agradado. Y la Biblia dice que debemos de adorarlo con temor reverente. Y el temor reverente es una característica de la genuina adoración. Porque al fin y al cabo, Dios no quiere pequeñas porciones de nosotros. Él quiere todo nuestro ser. Él quiere la plenitud de lo que nosotros somos. Pero necesitamos entonces definir adoración para poder entender un concepto, para poder entender una postura, para poder entender un fundamento. Necesitamos algunas definiciones. Si no me defines qué es matrimonio y cuál es el diseño del matrimonio, entonces ese diseño se va a pervertir. Si no definimos qué es adoración y cuál es el diseño de la adoración, entonces ese principio se va a pervertir. Y la definición de adoración en el sentido más explícito es esta. Definición es el culto que se rinde a una persona, a una cosa o a un ente espiritual. Esa adoración desde cualquier postura se considera divina. Eso quiere decir que usted puede adorar una cosa y considerar que es un acto de divinidad. Por eso es una definición explícita. La segunda definición explícita o natural es que adoración es amor o cariño profundo. Es el sentimiento que te lleva a dar valor a alguien o a algo por encima de ti mismo. Un buen ejemplo de esto son aquellas relaciones obsesivas donde él o ella aman tanto que se ponen por debajo de la persona que aman. Están adorando a la otra persona. Es adoración en el sentido explícito. Cuando tú le das más valor a otra persona que a ti mismo, es idolatría. Por eso la Biblia dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso quiere decir que el primer objeto de amor en nuestra vida es Dios y luego nosotros. Porque si nosotros no nos amamos plenamente, no vamos a poder amar a las demás personas, genuinamente. Pero ¿cuál es la definición bíblica? Porque estamos hablando de adoración en un sentido natural, explícito. Bíblicamente, adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. La adoración brota del corazón, de nuestro interior, de nuestro ser. Adoración entonces necesariamente, iglesia, tiene que involucrar obediencia, servicio, rendición, devoción y amor. Por eso es que hay personas que entienden que su servicio a Dios es vital porque hace parte de su sistema de adoración al Rey de Reyes. Por eso cada una de estas cosas tienen que ver con adoración. Adoración implica una forma de vida que nos permite tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y si somos una iglesia del Espíritu, quiere decir que tenemos que adorar a Dios en el Espíritu. Porque cada vez que alguien adora a Dios y el Espíritu no está involucrado, eso es idolatría, eso es religiosidad. Por eso Él está esperando esa adoración en espíritu. ¿Qué es lo que yo creo, qué es lo que considero, qué es lo que estamos estableciendo, qué es lo que el Padre nos está diciendo? Que Él quiere que nosotros le demos una nueva adoración. Él quiere que nosotros le entreguemos algo nuevo.
que Dios quiere estrenar adoración. Y nosotros somos quienes vamos a revestir el trono de Dios con esa adoración. Y hay una palabra que fue la que yo definí como la palabra que quiero compartir, porque aunque en la Biblia hay muchos ejemplos de adoración, considero en mi manera de leer las escrituras, de relacionarme con ellas y en la revelación que tengo de lo que es adoración, considero que esta es la escritura por medio de la cual la iglesia debería colocar una postura. Es a través de la cual la iglesia tiene que sentar un precedente. Esta es nuestra afirmación como casa espiritual y esperamos que el Espíritu Santo nos pueda alinear a todos, nos pueda alinear y podamos entonces adorar en unidad. Está en Juan capítulo 4 y les voy a contar un poco el contexto de todo esto. La verdad, mi prédica dura 5 minutos, pero necesito poner una introducción firme, una buena introducción para poder entender todo lo que estaba pasando allí. Ustedes saben que todo lo que Jesús hizo tenía que ver con un propósito y una misión. O sea, para un hijo de Dios es así. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el propósito y con la misión que tenemos. Y Jesús necesitaba pasar por Samaria. Jesús pasó por Samaria. Jesús llegó a ese pueblo samaritano que se llama Sicar. Ahí en Juan usted lo puede ver. Sicar estaba caracterizado por algo. Es que allí estaba el pozo de Jacob, ¿verdad? Y cuando Jesús estaba ahí, este era el entorno de lo que estaba pasando. Y me gusta mucho ver a ese Jesús. Cuando Jesús llega a ese pozo ahí en Sicar, estaba cansado de caminar. O sea, aquí no había, recuerden, no había Uber, posiblemente no había presupuesto para burro. O sea, él estaba caminando y había presupuesto para otra cosa. Entonces Jesús realmente estaba cansado, estaba bastante agotado y hay 3 cosas que estaban pasando ese día. Era mediodía, los calores en Miami por estos días son intensos. O sea, yo salgo de mi casa al carro y quiero salir con una manguera. Y esto apenas comienza. Pero quiero decirles, el calor que experimentaba Jesús era un calor bastante intenso. Era la hora de mayor intensidad de calor, era mediodía. Era la hora de almorzar. O sea, tú le sumas calor y le sumas hambre y la cosa es una situación crítica. O sea, yo lo que menos quiero es tener alguna charla, alguna conversación, un compartir. Creo que no es mi momento de predicar porque hacía muchísimo calor. Pero Jesús es tan bello en este encuentro con la samaritana que quitó toda su humanidad. Porque Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y Él quitó toda su humanidad en ese momento y empezó a relacionarse con la mujer samaritana. En un relato que cambió la vida de esta mujer para siempre. Y a mi entender debería cambiar la postura de adoración de cualquier hijo de Dios. Porque a través de la samaritana nosotros nos conectamos, nosotros nos identificamos. La samaritana puede representar la iglesia de Cristo. En este tiempo eso tiene aún mucho más sentido. Y esa mujer samaritana, dice las escrituras, fue a sacar el agua como lo hacía siempre al mediodía. Y cuando Jesús vio a la mujer samaritana, quiso crear una conexión. Es el Jesús evangelista, buscando a ver qué me conecta con esta mujer, qué me conecta con esta persona. Yo quiero hablarle de las buenas nuevas. Y Jesús utilizó una referencia natural para llamar la atención de ella, para que ella prestara atención. Y conectó con la mujer samaritana pidiéndole un poco de agua. Ella iba por agua, Jesús le pide agua y empezó este diálogo donde la mujer samaritana es muy impactada porque la verdad no era común que un hombre judío hablara con la samaritana. O sea, los judíos tomaban otras rutas para no tener que pasar por Samaria. Y Jesús rompía todos los esquemas,
Jesús rompía todos los protocolos. Jesús vino a establecer nuevas posturas, sobre todo a la hora de relacionarnos entre nosotros y definitivamente a la hora de relacionarnos con Dios. Jesús es el modelo para que nosotros podamos relacionarnos correctamente con la gente y es el modelo para que nosotros podamos relacionarnos correctamente con el Padre. Y en ese encuentro, obviamente la samaritana se ve muy impactada y le dice a Jesús: ¿cómo tú me pides agua si tú eres judío? Yo soy una samaritana. Los judíos no nos tratan, con los judíos no tenemos comunión. ¿Y cómo tú vienes a romper una base fundamental de la cultura para venir a pedirme agua? ¿Por qué tú me estás pidiendo agua? Entonces, realmente la conversación que Jesús estaba teniendo allí era algo moralmente chocante. Era chocante lo que él estaba haciendo. Ella se vio muy impactada y al cuestionar a Jesús, Jesús le dijo: tú ni siquiera sabes quién soy y todo lo que Dios da, lo da gratuitamente. Preciosa introducción. A mí ya me cautiva las escrituras al leer esto. Entonces Jesús le dijo: yo te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí, porque yo te puedo dar agua de vida. Y ahí empieza Jesús a mostrarse, ahí empieza Jesús a entregar la revelación. Pero la mujer seguía viendo de manera natural. La mujer no había captado, no estaba entendiendo. Era un encuentro con Dios, pero la persona ni siquiera entendía que era una manifestación de Dios en su vida. Entonces la mujer samaritana ve a Jesús y le dice: pero tú ni siquiera tienes un balde, este pozo es profundo, ¿y de dónde tú me vas a dar agua viva? ¿De dónde tú me vas a dar esa agua tan especial? Era como el agua Fiji de la época. Lo top, lo mejor, ¿verdad? Porque hay agua y hay agua de agua. Yo no sé si usted sabe, pero no es lo mismo. Quiero sacarlo de la ignorancia. El agua de la llave no sabe igual que el agua cara. No sabe igual. Entonces, esta mujer decía: ¿cómo tú me estás ofreciendo un agua de tan alta calidad y ni siquiera yo te veo con tus botellitas, no te veo con el balde, yo soy la que saca el agua de aquí, del pozo? Entonces, ella le dijo a Jesús, le empezó a hablar de Jacob y le dijo que ese pozo había sido herencia de Jacob y que de ese pozo habían bebido sus hijos y los animales de Jacob. Y le dijo: ¿acaso tú eres mayor que Jacob? La mujer en ese momento fue un poco sarcástica con Jesús, subestimó quién era Jesús. Dijo: ¿quién te crees tú? Si este es el pozo de Jacob, si tú eres superior a Jacob. Ella seguía viéndolo de manera sarcástica. Entonces Jesús le contestó: todos los que tomen de esta agua de tu superpozo van a tener sed, pero el que beba el agua que yo doy nunca más tendrá sed. Jesús trajo una verdad. Jesús empezó a establecer la realidad de quién era en el corazón de esa mujer. Y no solo quedó en que nunca más iba a tener sed, sino que le dijo que del agua que Él da empieza a brotar dentro de las personas como un manantial de vida eterna. Es algo que marca la diferencia. Entonces Jesús estaba llevando a la mujer samaritana, así como está llevando a Arde, a cada uno de los que estamos aquí, a un lugar más alto, un lugar más elevado, un lugar más satisfactorio, para que nosotros podamos entender realmente con quién nos estamos relacionando y por qué es que estamos aquí delante de Él buscando su presencia. Entonces Jesús, en medio de la conversación, empieza a indagar. Jesús empieza a preguntar. Jesús empieza a tocar aquellos puntos que son sensibles en la vida de la samaritana para poder provocar un rompimiento. Porque muchas veces cuando nosotros no vemos lo que está pasando, no entendemos lo que Dios nos está diciendo, no entendemos lo que Jesús nos está proponiendo, tiene que ver con una venda, con una dureza que se tiene que quebrantar por un momento donde Jesús tiene un cara a cara con nosotros.
Son esos momentos que nos confrontan y hacen que nosotros podamos despertar a la realidad de lo que somos, a la realidad de lo que vivimos y a la realidad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el ser humano está siempre tan ensimismado. El ser humano gira tan en torno a sí mismo que aún en la iglesia muchos cristianos están pensando definitivamente más en sí mismos que en la realidad de Dios y en lo que Él tiene para nosotros. Entonces Jesús empezó a indagar en ella. Jesús empezó a ordenar, porque no solamente nos podemos acercar a Dios buscando los beneficios del evangelio, nosotros también tenemos que hacer frente a nuestras responsabilidades. Por eso es clave que nosotros podamos confesarnos y podamos ser transparentes y vulnerables delante del corazón de Dios. Y esa mujer hubo un momento donde fue transparente. Nosotros podemos ser vulnerables con Dios. No, en nuestras relaciones nosotros deberíamos ser vulnerables entre nosotros. Pero la transparencia es para personas íntimas. La transparencia es para personas cercanas y sobre todo personas que conozcan el corazón de Dios. Porque si nosotros estamos siendo transparentes con todas las personas, estamos permitiéndonos violar aquellas cosas que solamente Dios puede hacer para que nosotros podamos vivir con un Cristo glorificado en nuestra vida. Es bueno ser vulnerables, necesitamos ser vulnerables. Yo desde aquí soy muy vulnerable, me caracterizo por eso. Mis amigos pastores, colegas pastores me dicen, no puedes ser tan vulnerable. Y yo no voy a dejar de ser vulnerable, pero yo no tengo por qué ser transparente con la iglesia. Porque para eso tengo mis pastores, para eso tengo la gente que ministra mi vida, que ministra mi ministerio, que ministra nuestra intimidad. La transparencia queda para aquellas personas con las que están más cerca de nuestras vidas. Y ese era un momento donde Jesús quería transparencia con esa mujer. Ese era el momento donde Jesús se acercaba a esa mujer y le va a decir, ¿sabe qué? Hablemos cara a cara. Usted, la reina del pozo, la experta, la dura en el agua, la heredera de Jacob. Vamos a hablar seriamente de tu vida. Y te voy a confrontar incluso con tu sistema de creencias y con lo que tú has creído siempre que está bien, para que puedas establecer la realidad de lo que el cielo espera de ti. Entonces, la mujer, cuando tiene ya esa confesión, cuando ya tiene ese nivel de relación, le empieza a decir, Señor, dame de esa agua. Se mostró interesada, porque ella dijo, si Él me da esa agua, yo no voy a tener más sed. Si el Señor me da esa agua, ni siquiera voy a tener que volver al pozo al mediodía, cuando más calor hace, porque en el horario del pozo la samaritana tenía el peor horario. Entonces ella se interesó, pero se acercó a Dios de una manera natural y de una manera conveniente. Si tú me das, yo no voy a tener que hacer esto más. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios de esa forma, de una manera conveniente. ¿Cómo acomodo a Dios para que supla mi necesidad? ¿Cómo acomodo a Dios para que yo pueda hacer lo que quiera? ¿Cómo acomodo a Dios para que Él sea mi patrocinador? Pero es que Dios no es una membresía que está ofreciendo ser nuestro sponsor. No funciona así. Entonces la mujer samaritana seguía pensando en que el encuentro con ese hombre le iba a proporcionar una vida más cómoda. Ella pensaba que simplemente aceptar el mensaje de Jesús era un intercambio para poder tener una vida fácil. Y entonces ahí es donde Jesús empieza a trabajar con él y a decirle, ¿sabes qué? No podemos adorar por las razones equivocadas. No podemos adorar de una manera incorrecta. Hace algunos años
estaba este hombre en la iglesia que se caracterizaba por algo. Era muy frío. Porque uno como autoridad, como líder, como pastor, uno desde aquí ve muchas cosas. Uno desde aquí ve todo. Y más ahora que prendimos un poco más las luces para verte mejor. Y yo sabía que este hombre se caracterizaba por algo. En la alabanza nunca estaba de pie. En la alabanza nunca levantaba las manos. En la alabanza nunca tenía una entrega con Dios real. No había una rendición a Dios. Es que parecía que este hombre ni disfrutaba la alabanza, ni disfrutaba la prédica, ni disfrutaba nada. Era muy frío en la iglesia. Pero un día yo veo a ese hombre saltando, alabando, alzando las manos. Yo dije, Dios mío, Cristo vuelve, ¿qué está pasando aquí? Este hombre está reaccionando. Y yo me alegré, me emocioné al ver que él estaba saliendo de esa caparazón y de ese lugar donde se mantenía tan hermético y tan legalista y tan cerrado. Y ese día fue el día que yo mejor lo vi adorando. Me di cuenta que ese día él había invitado a su familia a la iglesia. Era la primera vez que venían personas que nunca habían asistido a la iglesia y habían aceptado esa invitación. Él ese día decidió adorar, como adoró, no por Dios, sino para que su familia lo viera. Y para que su familia adorara también y se conectara con Dios. Tenía unas razones equivocadas, unas motivaciones incorrectas. El final de la historia es que su familia no sintió nada. Su familia no se conectó con nada. Le debió haber parecido bien extraño que este hombre tan serio, tan hermético, ese día había saltado como un qué sé yo. La familia no recibió, la familia no se conectó y ese fue el último día que yo lo vi intentando adorar. Porque cuando se fue la familia, él volvió a ser exactamente la persona que era siempre. La motivación es importante. Las razones deben ser las correctas. Y no podemos adorar simplemente porque queremos obtener algo de Dios. La adoración es una respuesta. No podemos tomar las cosas del Señor simplemente como un intercambio, porque Dios, en la persona de Jesucristo, no vino para quitarnos las dificultades o los problemas. Quien se acerca a la iglesia pensando que todos sus problemas van a terminará igual de frustrado y al final de la historia se quejará de la iglesia y de todo lo que representó su vida en ella. Porque Dios no vino para eso. No se trata de dificultades o de problemas, sino de cambiar nuestro interior. Y en medio de cualquier situación que estemos pasando, de sed, de desierto, de calor, de hambre, de cansancio, de enfermedad, ponle el nombre que quieras. Dios nos da la fortaleza para que podamos enfrentarnos a las situaciones desde la perspectiva correcta. Adoramos para entender. Adoramos para tener fuerza en medio de toda circunstancia y en medio de toda situación. Y ahí fue donde Jesús, en su encuentro con la samaritana, entró directo y profundo y hizo la pregunta que más le iba a incomodar a ella durante esta conversación. Jesús le dijo a la samaritana: ve a llamar a tu esposo y vuelve. Jesús hasta ahora lo sabía todo. Jesús sabía por qué estaba haciendo esa pregunta. Y esa mujer le contestó: no tengo esposo. No fue vulnerable, fue transparente. Se mostró tal y como era. Le dijo: no tengo esposo, maestro. No lo puedo ir a llamar. Imagínense esta mujer religiosa que nunca había podido satisfacer su alma por medio de la religión. Al fin y al cabo, la religión es invariable, la religión es seca, la religión nunca va a dar fruto. Y la transparencia de esa mujer
dejó en evidencia la realidad de lo que ella estaba viviendo. Y Jesús le dijo: así es, dices la verdad, no tienes esposo. Imagínate el récord de esta chica: 5 maridos has tenido y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. Tremendo récord, ¿verdad? Y Jesús vuelve y le afirma y le dice: en eso tienes razón. Gracias por tu sinceridad. Esta mujer seguramente tenía vida conyugal, pero no tenía el compromiso del matrimonio. Era una mujer de moral relajada. Porque es que uno puede usar cosas espirituales y sentirse que está calmando su conciencia en medio de su espiritualidad. Pero hay muchas personas cuya moral es relajada. Y eso empezó a confrontarla a ella. Eso empezó a confrontarla en su conversación con Jesús. Este fue el punto donde se gestó, en mi manera particular, a mi gusto, la más contundente postura de adoración que tiene la palabra de Dios. Ahí, en medio de esa charla, todo terminó transformándose en un seminario de alabanza y adoración. Juan 4, 19, 26. La palabra de Dios para todos dice: Señor, me doy cuenta que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que no debo adorarlo en Jerusalén, que debo adorarlo en Jerusalén. Jesús dijo en el versículo 21: créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes los samaritanos no adorarán al Padre en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo a Jesús: yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que está hablando contigo. Hay una versión que dice: yo soy. Dicho esto y colocando este fundamento, entonces voy a hacer mi prédica, porque no podía predicar sin hacer esta introducción. Lo que pasa es que mi prédica va a ser muy corta, porque en realidad lo que tengo que decir está todo sustentado y basado en lo que les acabo de hablar, en el relato que les acabo de dar. Y estos son los puntos relevantes para adorar responsablemente. Estas son las 7 claves para el adorador. 7 claves precisas que tú necesitas implementar en tu vida. Primero, saber quién es Dios. Es necesario saber con quién nos estamos relacionando. Por eso la mujer samaritana en principio simplemente vio un hombre judío, pero luego empezó a reconocer un profeta, para después terminar haciendo una declaración de Cristo, del Mesías. Y es que nosotros no podemos crear nuestra propia imagen. Nosotros no podemos relacionarnos con Dios de la manera en que nos resulte más cómoda. La adoración debe sustentarse en la verdad de las Escrituras. Para eso tenemos la palabra de Dios. La segunda clave es que la adoración no tiene que ver con un lugar específico o con una forma. Cuando nosotros regimos la adoración a una estructura, estamos entrando en un sistema de religiosidad. Las limitaciones que habían para la religión de que tenía que ser en Jerusalén quedaron completamente abolidas. Si Dios es espíritu, el lugar físico no lo limita. No es dónde, es cómo. Ese es el segundo aspecto.
El tercer aspecto es que adoramos porque entendemos que la salvación está en el Hijo de Dios. Nosotros entendemos de quién nace la salvación y eso nos lleva a adorar. Y la salvación viene de un judío, de un profeta. La salvación es el mismo Cristo encarnado. Por eso la adoración tiene que ser personal. Nuestra adoración tiene que ser inteligente. Tenemos que ser inteligentes. Y lo que Dios quiere es sacarnos. Si ve que dije sacarnos, para que nadie se enoje conmigo, sacarnos de la ignorancia. Dios quiere sacarnos de la ignorancia y que podamos adorar de la manera correcta, rindiendo nuestra voluntad, rindiendo nuestros pensamientos, rindiendo nuestros planes. Dios ama la adoración auténtica. Dios ama la adoración reflexiva. O sea, nuestra mente tiene que estar involucrada en lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos estar adorando parados pero en el teléfono. Nosotros no podemos estar adorando con las manos levantadas pero pensando en el perro, en el gato, si no le puse agua, ¿qué voy a hacer después de salir de la iglesia? Y sí, parece que estás adorando. Te brota una lágrima, pero es de hambre. Tenemos que involucrarnos realmente en la adoración. Cuarto, familia Arde, es tiempo para adorar. Este es el tiempo de adorar. Dios está demandando que crezcamos en adoración. Porque es que cuando nosotros crecemos en adoración, hay muchas cosas que se van a desatar desde el cielo. Hay lugares, hay ambientes, hay cosas que vamos a vivir y vamos a experimentar una realidad diferente de Dios. Algunos no han podido experimentar la realidad de Dios porque no son genuinamente adoradores para Dios o porque están adorando otras cosas. Esta mujer samaritana empezó a poner excusas. Empezó a hablarle de adoración de acuerdo a los antepasados. No, nuestros antepasados adoraban de esa forma. Ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Esta mujer estaba poniendo límites a la adoración. Y lo que Él quiere es que nosotros seamos transformados. Dios quiere transformar el ambiente. Por eso hoy estamos experimentando un orden diferente, para que nuestra mente empiece a romper sus propios límites y nuestro corazón se involucre de una manera correcta. Las personas no planifican venir al tiempo de adoración. Cada persona aquí tiene su momento favorito del servicio. Todos lo tienen. Pero yo sé que hay personas que dicen: no, yo voy después de la alabanza, porque es que la alabanza no es tan importante. Yo voy a la palabra porque en la palabra Dios va a hablar a través del pastor y yo voy a poderme llevar algo. Egoísta. Egoísta. Porque cuando tú le das a Dios, no podemos pensar en las cosas de esa manera. Tenemos que darle a Dios. Yo me planifico para mi encuentro. O sea, si yo tengo una cita con mi esposa, yo lo planifico todo. Yo conozco a mi esposa, sé cómo es, sé que me tengo que vestir titino, sé que me tengo que pegar muy buen baño y sé que me tengo que echar extra perfume ese día. Yo lo planifico. Yo no tengo encuentros con él y de casualidad. Yo lo planifiqué desde la mañana. Y nosotros tenemos que planificar nuestro tiempo con Dios. Tenemos que organizarnos, nos ponemos lindos para Él, nos organizamos, porque venimos a la casa de Dios, vamos a adorarlo a Él. No estoy hablando de tu momento de intimidad, donde tú cierras la puerta de tu casa, nadie te ve y ahí no importa si usted no se cepilló los dientes, si usted no se ha bañado. Ahí no importa esas cosas, porque es tu momento personal con Él. Pero cuando estamos teniendo un tiempo de adoración como iglesia, en comunión, hay cosas que se tienen que establecer y que tenemos que organizar y que tenemos que programar. No podemos estar aquí a la hora del servicio y apenas comprando café y comiéndonos la empanada. Qué feo. O sea, cuando me reuní con el equipo a planificar la serie, nosotros aquí vemos todo y hemos visto gente en el servicio comiendo pequeño, comiendo empanada.
Y qué feo, en serio. Qué feo que estés pensando más en lo que te va a satisfacer a ti que concentrarte reflexivamente en la adoración que Él quiere recibir. Entonces es el momento de que salgamos de esos lugares de comodidad y podamos rendir a Dios lo que Él realmente está esperando de nosotros. Arde, es tiempo de adorar. A Dios le agrada la adoración de manera práctica. Debemos de ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Yo sé, en la eternidad recibiremos un cuerpo glorioso, recibiremos un cuerpo nuevo, pero no estamos todavía con un cuerpo glorioso. Y todo así Dios anhela mi cuerpo. Imagínate, le atraigo a Dios. No solo a Erika, le atraigo a Dios. Es hermoso, ¿no? Que no importa tu color, tu tamaño, tu raza, tu estatus, tus pecados. No importa nada de esa. Dios te quiere a ti. Dios te anhela. Dios te quiere en exclusiva. Dios te quiere para Él. Y tú lo único que tienes que adorar a Dios. Y todos somos adoradores. Todos tenemos ese diseño. Basta que usted vaya a uno de los conciertos. Cualquier concierto, escoja cualquier ritmo, cualquier concierto secular, mundano, como lo quiera llamar. Allá la gente está como loca. ¿Y qué están haciendo? Adorando. Mire, yo estuve en una fiesta el viernes, hermosa fiesta. Dios fue exaltado y glorificado. Pero hubo momentos de adoración en la pista de baile tremendos. Y no había ni una canción cristiana. Y ahí estamos todos, incluyendo el pastor. Chunga, 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 chunga. O sea, en nuestro ADN está exaltar, está alabar, está danzar, está bailar. Está en nuestro ADN. Eso está en nuestro ADN. Qué rico, que arde pueda disfrutar de una fiesta sanamente. La verdad, nadie sacó a nadie en los brazos borracho. O sea, yo era DJ. Yo sé cuando alguien se va a una fiesta y sale y perdió los estribos. Y nadie perdió los estribos que yo sepa. Si me llego a enterar, ya tú sabes. Y me quedé hasta el final. Pero si adoramos así y nos expresamos así en una boda, ¿cuánto más en la casa de Dios? Ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Porque nuestro Dios es nuestro Padre. En Él está nuestra salvación. Para Él tiene que ser lo mejor de nosotros. Mi cuerpo por completo. Quinto, Dios va a levantar una generación de verdaderos adoradores. Y no estoy hablando solamente de mis hijos. Estoy hablando que nosotros mismos tenemos que ser esa generación que adora a Dios, que busca rendirle adoración al Padre, que entendemos cuál es nuestro propósito y nuestra misión en la adoración. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, gracias a eso se creó una conexión directa con el Padre, porque la adoración es para el Padre. No lo dije en la mañana, la adoración es para el Padre Celestial. Por eso después de Yeshua va Padre, porque no podemos tener revelación del Padre si Jesús no muere en la cruz. Entonces, con la muerte de Jesús tenemos la revelación del Padre y podemos adorar al Padre. Para Cristo es la exaltación. Adoramos al Padre, exaltamos a Cristo. Tenemos que adorar inteligentemente. Tenemos que involucrar nuestras emociones. Tenemos que adorar con sentimientos intensos. Nuestra adoración tiene que ser genuina, no fingida. No puede ser hipocresía o show. Claro, para los que nunca han adorado, al principio como que tú tienes que, ok, estoy en la iglesia, pero sí le voy a bailar al Señor. Dios está esperando. Al principio como que te vas a sentir como que, ok, pero sí, bien, para ti, Señor, para ti. Bien. Pero nunca caer en fingimiento, nunca caer en show. Eso no es lo que Él está buscando. Esto es tan tremendo. ¿Cuántos aquí consideran que han sido víctimas del pecado alguna vez? Levantemos nuestras manos al Señor. Ok, los que no ya acaban de mentir, los que no levantaron su mano. Hoy entras en el club de los mentirosos, ¿verdad? Obviamente nosotros hay pecados que no conocemos,
que no son ocultos y estamos ofendiendo a Dios. Pero esto es lo más poderoso. Es increíble. Se me perdió. Ya, ahí lo encontré. Podemos adorar a Dios con nuestra imperfección, pero no con nuestra falta de sinceridad. Necesitamos ser nosotros mismos adorando a Dios. Sexto, el Padre está buscando ser adorado en el diseño original. La adoración verdadera debe sustentarse en una fuente correcta y no en algo desconocido. Si nosotros adoramos y no conocemos el diseño original, vamos a caer en legalismo, en humanismo. Y el Padre tiene que ser nuestro objetivo de adoración. Por eso es que el Padre se mostró a sus hijos y nosotros fuimos creados a imagen de Dios. O sea, cuando tú te veas en el espejo, quiero que sepas, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, somos un espíritu que habita en un cuerpo. Y nuestro espíritu está diseñado para relacionarnos con Él. Nosotros debemos relacionarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Respondemos a adoración de la misma forma. El séptimo aspecto, adoramos en espíritu y en verdad. Postura de arde. Somos una iglesia que adoramos en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación llegó entre los judíos y fue establecida por medio de Jesucristo. Porque nosotros adoramos al creador de los cielos y de la tierra y a quien nos proporcionó la salvación en Cristo Jesús. No podemos adorar a Dios de una manera distraída. Tenemos que adorar a Dios conectándonos con la realidad de quién es Él. Y le voy a pedir que se coloque de pie. A partir de este minuto, si alguien entra a la iglesia, va a decir: uy, la alabanza fue larga. Cuatro cosas importantes. En adoración, asegúrese que está respondiendo a Dios y no a una melodía. Que su motivación no sea lo que está sonando, sino con quien te estás conectando. No se enfoque en sus sentimientos. O sea, si usted llegó hoy aburrido, triste, cansado, melancólico, deprimido, no se enfoque en sus sentimientos. El momento donde usted se puede enfocar en sus sentimientos es su momento personal de oración o de meditación. Este no es el momento para tú decir: Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, auméntame el salario. No, aquí usted no piensa en lo suyo, aunque usted piensa en lo que es para Él. Para eso busque un momento suyo, no sea egoísta. Este es el momento para darle a Dios. La adoración satisface nuestra sed espiritual de la misma forma que la samaritana, pero también estamos saciando al que adoramos y también satisface al que es adorado. Lo satisface a Él. Hay una banda mexicana de rock en español secular, y en sus conciertos piden que la boletería VIP solo se le venda a fanáticos. No aceptan que alguien vaya porque se sabe una de las canciones del grupo. Se saben una. No, ellos quieren adelante a los más fanáticos. ¿Por qué? Porque a la banda les empieza a llegar todo lo que los fanáticos empiezan a entregar ahí, a rendir, a alzar las manos, a llorar con sus canciones, y el vocalista se empieza a alimentar de lo que los fanáticos dan. ¿Cuánto más nuestro Dios no va a ser saciado con nuestra alabanza y con nuestra adoración? Por eso adoramos a Dios, porque a Él le llena y porque a Él le satisface. Nosotros somos saciados, Él es saciado. Esto es clave. La ubicación del adorador
no es más importante que la actitud del adorador. O sea que aquí no es que adoren los que están adelante. Es que no se trata de ubicación. Adelante puede haber gente que no está adorando de la manera correcta, y atrás, por allá donde nadie lo ve, alguien que está pero fundido en adoración. Se le olvidó hasta dónde estaba, porque la ubicación no es lo importante. Lo importante es la actitud. Y saben que hay muchos estilos de música, y así como hay estilos, Dios tiene un estilo favorito de adoración. Esto nunca lo había dicho. Él tiene su estilo favorito, y el estilo que a Dios más le gusta es que el que representa nuestro genuino amor a Dios, el que nos hace genuinos delante de Él, y el que nos conecta realmente con la naturaleza divina. Así que teniendo esto en mente, esto en el corazón, le voy a pedir que por un instante levante sus manos al cielo, para que podamos rendir adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial.